Bien, mis queridos estudiantes, bienvenidos a nuestra clase de lenguaje. Hoy aprenderemos un nuevo tema que titula las preposiciones. Aprenderemos el concepto, su significado y los ejemplos y las clases que hay. Les habla su profesor Johnny Rodríguez y comencemos. Vamos a comenzar con los objetivos que tenemos para este tema. Uno, que ustedes como estudiantes desarrollen al máximo sus capacidades lingüísticas con el uso correcto de las preposiciones. Identificar a las preposiciones, utilizar correctamente las preposiciones en una oración y que comprendan la importancia del uso de las preposiciones, pues las mismas añaden significado para entender el mensaje correctamente. Vamos con nuestros contenidos. Vamos a comenzar con los contenidos procedimentales, que es conocer las preposiciones, reconocer las preposiciones, saber diferenciar el uso de una y de otra, saber realizar textos haciéndolo un uso adecuado. También tenemos otros contenidos conceptuales, que es la definición de la preposición y las clases de preposición. Y tenemos también los contenidos actitudinales, donde usted va a demostrarme el interés y la participación, su responsabilidad y un comportamiento adecuado para comprender el tema. Nuestro lema de estudio va a ser: tú puedes aprender, yo te enseño, inténtalo, practica y si fallas, vuélvelo a intentar, puedes corregirlo. Conseguirás lo que te has propuesto. Bien, vamos a continuar ahora. Entonces comenzamos con la pregunta: ¿qué son las preposiciones? Es una clase de palabra invariable que tiene la función de relacionar palabras o grupos de palabras. Son palabras invariables que establecen una relación entre dos elementos, ¿no? También podemos decir que las preposiciones relacionan cosas en el espacio y el tiempo. También, más detalladito, podemos decir que las preposiciones son palabras invariables porque no admiten morfemas de género y número. No tienen significados por sí solas. Se utilizan de enlace o unión a otras palabras, que en ocasiones tienen función de introducir datos dentro de la oración. Entonces, cualquiera de estos conceptos son válidos para responder a la pregunta: ¿qué son las preposiciones? O no podemos quedar con esto que dice: las preposiciones son palabras invariables que unen o relacionan palabras o grupos de palabras. Unión. ¿Para qué sirven las preposiciones? Las preposiciones sirven para unir palabras, acciones e ideas que se relacionan entre sí. Ahí podemos ver una palabra y otra palabra, y la preposición hace de la unión, de un enlace entre las dos palabras. Cuando se usan, el uso y el significado de las preposiciones varía de acuerdo a lo que se quiere expresar. Es de acuerdo a lo que usted quiere transmitir. Acá tenemos un pequeño cuadro donde dice las preposiciones a, de, en, para y el significado y el uso que uno le quiere realizar. Más adelante vamos a estudiar cada ejemplo a profundidad. Acá tenemos dos grafitis donde están hablando dos estudiantes utilizando las preposiciones en su charla. ¿Cuáles son las preposiciones? Son las siguientes: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras, durante, excepto, salvo, mediante. Además hay otras expresiones que son iguales que las preposiciones. Veamos cuáles son: encima de, debajo de, delante de, detrás de, enfrente de, al principio de, al final de, dentro de, después de, ¿no? Si ustedes pueden ver, en total son 23 preposiciones y también podemos utilizar esto que funcionan como preposiciones. Significado de las preposiciones. Preposiciones con significado propio. ¿Cuáles son? Sin. Indica compañía negada, falta, carencia, etc. Ejemplo: no sé ir al colegio sin mi hermano mayor. Ahí podemos ver el ejemplo visual. Sobre. Significa encima de, acerca de, aproximación, etc. Los temas sobre los que hablamos fueron muy interesantes.
Ahí tenemos un diálogo entre madre e hijo. Tras alude a un lugar o espacio posterior. Tras el mueble hay un televisor. Tras el mueble hay un televisor. ¿No? Fíjense, ahí tenemos el dibujo también. Ante significa en presencia de, respecto de, etcétera. Ante tus padres he querido comportarme, ¿no? Ahí tenemos también el ejemplo visual. Significado de las preposiciones. Preposiciones con significados diferentes. Tenemos la preposición con. Indica compañía. Ejemplo, estoy con Juan. Fíjense, ahí tenemos con Juan. Ese es el enlace, una preposición, y tenemos acá el ejemplo visual. También seguimos con. Funciona como instrumento. Ejemplo, lo corté con el cuchillo. También tenemos acá la preposición con, que funciona como un instrumento. Y también tenemos el lenguaje visual. Y también con, que sería un modo, ejemplo, me miró con malos ojos. También acá tenemos la preposición con y el ejemplo visual. Preposiciones significado, sin significado. Está la preposición a, que dice, vi a Pedro en Salamanca. No tiene significado esta preposición. Podemos ver otro ejemplo, donde dice, encontré a María. Fíjense, la letra A no tiene significado. Simplemente es un enlace entre las dos palabras. Clasificación de las preposiciones. Se clasifican en la siguiente manera. Preposiciones de lugar, a, de, en, entre, hacia, por, atrás. Preposiciones de tiempo, a, con, de, desde, en, para, por, sobre. Preposiciones de causa, de, por. Ejemplo, la casa está entre un parque y una lavandería, ¿no? Acá, entre es una preposición. Estoy en desacuerdo con su actitud desde que la conocí. En es una proposición. Eso sucedió por no hacer caso a lo que le decíamos. También tenemos otro ejemplo. Por es una preposición. Uso de las principales preposiciones. Vamos a ver la utilidad que tienen cada preposición y su ejemplo. Vamos con la preposición a. Indica distancia, expresa modo y señala lugar. También expresa tiempo. Ejemplo, el pueblo está a poca distancia, está tejido a mano, pronto llegaremos a la ciudad, tomaremos el té a las 5. Tenemos la preposición bajo, que expresa la idea debajo de o expresar sentimiento. Vamos con los ejemplos. El libro está bajo la mesa, actuó bajo las órdenes del director. Preposición contra, indicar oposición o indicar rechazo. Ejemplo, el ciclista chocó contra el árbol, todos están contra mí. Y la preposición de, que indica posesión, expresa materia o contenido y señala la parte de un todo. Ejemplo, el libro de mi madre me gusta, la casa de madera necesita pintura, me dio un pedazo de pan. Seguimos con el uso de las principales preposiciones. Vamos a ver otro tipo de preposición. En, su significado y su uso. Indica lugar, señala tiempo y expresa medio o instrumento. Ejemplo, pone el libro en la cartera. Ocurrió en 1989. Siempre viaja en tren. Sobre, indica el lugar encima de, expresa la idea acerca de. Ejemplo, dejó el sombrero sobre la cama. El libro trata sobre la vida de Anton. Preposición de también indica el origen. Podemos dar un ejemplo. Luis es de Francia. Estamos indicando el lugar de origen de Luis, que es de Francia. Seguimos con las principales preposiciones. Seguimos con de. También indica materia. Por ejemplo, caja de madera. De es una preposición. Vamos con el siguiente. También podemos utilizar como contenido. Ejemplo, taza de café. Fíjense, de también es la preposición, pero está indicando contenido. Seguimos con la preposición a, de destino. José va a
París. También tenemos de distancia que dice La Paz está a 560 kilómetros de Cochabamba. También tenemos A de hora exacta. Nos vemos a las 12:25. Ante significa delante de. Ejemplo, la presidente habla ante los congresistas. Seguimos con bajo, significa debajo de. Ejemplo, paseamos bajo la lluvia. Desde y hasta significa del lugar y también de distancia y tiempo. Eric va desde Santa Cruz hasta Cochabamba. Ahí tenemos el ejemplo de un lugar hasta el otro lugar. Ayer trabajé desde las 8 hasta las 6, ¿no? Ahí está, hasta las 6, todo cansado. Dificultades en el uso de las preposiciones. Aquí muy importante, acá tenemos oraciones donde utilizamos incorrectamente las preposiciones. Ejemplo, me olvidé que venías hoy, no se dice así, se dice me olvidé de que venías hoy. Me acuerdo la cara que puso, es incorrecto, lo correcto es me acuerdo de la cara que puso. Entonces acá vamos a ver diferentes ejemplos, uno por uno ustedes van a poder analizar y van a poder ver las diferencias entre lo correcto y lo incorrecto. Seguimos viendo más ejemplos de las dificultades en el uso de las preposiciones. Acá tenemos otros ejemplos donde dice, estas técnicas ofrecen la ventaja que se puede colocar, es incorrecto. Estas técnicas ofrecen la ventaja de que se puede colocar, ¿no? Y nuevamente van a ver ustedes cada uno por uno, los ejemplos y encontrarán la diferencia. Muy bien, muchas gracias por su atención, queridos estudiantes. Espero que hayan comprendido el tema de las preposiciones donde podemos encontrar en nuestra casa, fíjense la utilidad cuando decimos al lado de, encima de, detrás de, delante de, debajo de, enfrente de. Todo lo hacemos en nuestro lenguaje diario, ¿no? Utilizando las preposiciones. Es un tema muy importante para poder hablar correctamente. Acá tenemos otro ejemplo que es al principio de o al final de. También dentro de o después de. Bien, bendiciones para cada uno de ustedes. Nos vemos en la siguiente clase. Pueden ver el video las veces que ustedes quieran. Hasta luego.